Ya, Gracias. a la hora que gustes, doctora. Sí, doctor, gracias. Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy, pues, vamos a ver lo que es el tema de trombosis venosa superficial de miembros pélvicos. Bueno, pues a manera de introducción, tenemos que la trombosis venosa superficial de miembros inferiores venía considerándose como una patología de naturaleza benigna con un curso clínico autolimitado. Actualmente se conoce que sus potenciales complicaciones pueden ser graves o incluso mortales, como puede ser la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar. También cabe mencionar que existen diferentes formas de presentación clínica, como lo son factores de riesgo y pues también de diferentes tratamientos para su abordaje, principalmente en la atención primaria. Como tal, la anatomía pues ya la vimos en clases anteriores, pero solamente para recordar, el sistema venoso superficial pues se localiza por encima de la capa facial más superficial de la extremidad inferior y el muslo. Este está constituido principalmente por la vena safena interna o mayor, la vena safena externa o menor y las venas tributarias. La vena safena interna se origina en el arco venoso dorsal del pie y este discurre en dirección proximal, pasa en posición ventral al malleolo medial y desemboca en la vena femoral común. La vena safena externa, pues esta se origina en el arco venoso dorsal del pie y también esta se proyecta en sentido cefálico por la parte posterior de la pantorrilla. La terminación de esta vena pues es muy variable debido a que muchas veces en una extensión proximal de la vena safena externa pues se conecta con la femoral o con la interna. Ahora sí, continuando con la definición, pues se define como trombosis venosa superficial al proceso que cursa con síntomas de inflamación venosa y trombosis confirmada de las venas y que puede afectar a venas superficiales de cualquier localización, como miembros superiores, inferiores, pared torácica o pared abdominal. En este caso nos importan los miembros inferiores. También algo que cabe recalcar es que hay dos términos diferentes que lo es como flebitis y trombosis. El término flebitis, pues este se refiere a la presencia de inflamación dentro de una vena, mientras que trombosis, pues indica la presencia de un coágulo dentro de una vena. Hablando como tal ya de la epidemiología, pues la incidencia de la trombosis venosa superficial en la población general se encuentra en torno de un 3 a un 11% en población general y de un 5 a un 10% pues esta es bilateral. Su prevalencia como tal es de 1.5% por cada 1000 hombres y de 1% por cada 1000 mujeres al año. La localización más frecuente pues es en extremidades inferiores, afectando sobre todo al territorio de la vena safena mayor o interna, esta en un 60 a un 80%. La edad media de presentación es de 60 años, esta es más común en mujeres y su prevalencia aumenta con la edad, también con un IMC alto y sobre todo con mujeres que presentan antecedentes de insuficiencia venosa crónica. Hablando de la mortalidad, pues esta es muy mínima, que está por debajo del 1% en cuanto a la población general. En cuanto a la etiología, pues la trombosis de estas venas superficiales se asocian principalmente con afecciones pues, que aumentan el riesgo de coagulación, incluidas aquellas que conducen a una disminución del flujo venoso y a una acumulación. También a anomalías de la coagulación o fibrinolisis y también a una disfunción arterial. Tenemos como tal lo que es la hipertensión venosa, que esta pues puede deberse a una enfermedad venosa aguda. Por ejemplo, tenemos a una trombosis venosa profunda o a una lesión venosa. También encontramos a la enfermedad venosa crónica, que de ejemplo podemos encontrar las venas varicosas, que estas pues son muy comunes en esta trombosis, que pues pueden aparecer de un 62 a un 90%, y también a una insuficiencia venosa crónica. Bueno, seguidamente con los procesos venosos,
pues pueden ser como aquellos que se realizan como escleroterapia, ablación quirúrgica o también venopunción. También aquí entran lo que son los factores, bueno, la inmovilización, que esta puede ser por causa posoperatoria o debida a un trauma. Luego, pues también podemos encontrar lo que es el embarazo, la obesidad, la terapia intravenosa o el abuso, como lo es el abuso de drogas. Ahora, yéndonos a la clasificación, pues esta pues se va a dividir por la relevancia diagnóstica y clínica y pues se basa en sí en si se produce en una vena varicosa o en una vena no varicosa. Si esta se produce en una vena sana o varicosa, pues aparece, pues no es poco común, debido a que aparece aproximadamente en un 12% de estas trombosis superficiales, pues son más graves que las originadas sobre las venas varicosas. Estas se asocian a mayor riesgo de trombosis venosa profunda y también a embolismo pulmonar debido a anomalías de coagulación y neoplasias ocultas. También, Oye, bueno, doctora, te interrumpo. Veo que estás prácticamente leyendo todo. ¿Recuerdas lo que dijimos de leer la exposición? sí, doctor. Bueno, en realidad solo creo que fue esta diapositiva. Bueno, Continúa. ahora sí, continuando con la trombosis venosa, bueno, en cuanto a la clasificación, en la trombosis venosa en una vena varicosa, pues esta se da aproximadamente en un 88%, y pues estas se dan principalmente en las trombosis proximales y pues sobre todo en venas varicosas que se arriesgan, bueno, se asocian con un mayor riesgo a una trombosis venosa profunda o a un tromboembolismo pulmonar. Y bueno, en cuanto a las trombosis venosas superficiales distales, pues estas se dan sobre venas varicosas y el riesgo en cuanto a las trombosis venosas profundas, pues ya es bajo, y lo cual pues ya se recomienda un tratamiento conservador. Ahora hablando de la fisiopatología, pues aquí vamos a, como tal la bibliografía marcaba que pues esta se va a ir más encaminada a lo que es la triada de Virchow, que como tal pues en primera instancia es daño a la íntima, el daño de la íntima por la infección, o también conocido como lesión endotelial. En segunda instancia, bueno, en segunda instancia tenemos la estasis venoso, o también conocida como la alteración en el flujo sanguíneo normal. Y por último, pues está el estado de hipercoagulabilidad. Pues como tal, primero vamos a encontrar lo que es la pérdida física del endotelio, que pues esta produce la exposición de la matriz extracelular subendotelial y la adhesión de plaquetas, así como la liberación de un factor tisular y la depresión local de la prostaglandina y del plasminógeno. Hablando ya de la alteración de flujo o el estasis venoso, pues esta ya, la turbulencia causa lesión o una disfunción endotelial, ya que pues aquí se ve alterado el flujo laminal y también se acercan las plaquetas al contacto con el endotelio, evitando una dilución de los factores de coagulación activados, por ende, pues este retrasa el flujo de inhibidores de factores de coagulación, y pues aquí ya se da como tal lo que es la formación del trombo. Y por último, en el estado de hipercoagulabilidad, pues aquí como tal, pues ya es la alteración de las vías de coagulación que predisponen a la trombosis, pues como tal las causas primarias son mutación del factor 2, una deficiencia de proteína C, y en causas secundarias pues ya tenemos una inmovilización prolongada, que es pues un factor importante para esta patología. Pues también hablando sobre factores anatómicos, pues también son conocidos y relacionados con esta fisiopatología, que pues incluyen a la existencia de venas varicosas y también por un reflujo venoso subyacente, pues ya esto contribuyen al desarrollo de la trombosis venosa superficial. Ahora hablando del diagnóstico, pues este se va a dividir en clínico,
en cuanto a la exploración física y en laboratorios y estudios de gabinete. Hablando del cuadro clínico, pues clínicamente pues aparece de manera aguda. Vamos a encontrar lo que es dolor local, eritema, calor, prurito y pues también grados variables de edema. Pero sobre todo el signo que vamos a encontrar es o sea, vamos a palpar como tal un cordón a tensión o indurado, lo cual pues suele extenderse a lo largo de toda la vena superficial afectada. A su vez se va a dividir, bueno, este cuadro clínico se va a dividir en no complicada y en complicada. En cuanto al cuadro clínico, bueno, en la no complicada, pues pues la mayoría de las trombosis venosas superficiales pues se van a manifestar con la clínica pues ya mencionada a lo largo de la vena superficial. Esta generalmente por una varis tributaria de las venas afenas y pues como tal el grado de inflamación o flebitis, como el término que ya me había mencionado anteriormente, pues va a variar según la longitud de la vena afectada. La persistencia del cordón indurado, según la longitud de la vena afectada, pues pues también va a ser un factor importante para detectar que sea un cuadro no complicado. Y también en este cuadro pues vamos a encontrar una fiebre leve. En el cuadro ya como tal complicado, pues las presentaciones incluyen aquellas que van asociadas más a una trombosis venosa profunda o a un tromboembolismo pulmonar. Pues como tal las trombosis venosas superficiales pueden ocurrir como un evento aislado, pero pues estas también pueden ser recurrentes en la misma vena. Como tal la tromboflebitis pues es asociada a la tromboflebitis migratoria como tal es una afectación sin causa identificable de segmentos de venas diferentes, lo cual pues también se puede asociar a una neoplasia subyacente como lo es principalmente el carcinoma pancreático. Y pues aquí se va a dar como tal la hiperpigmentación de la piel, que pues esta puede aparecer en las venas afectadas previamente, ya sea desde el primer episodio o episodios más recurrentes. Como tal, esta hiperpigmentación se va a llevar a cabo debido a la descomposición del trombo y por el depósito de hemosiderina en los tejidos de las venas trombosadas. Bueno, como tal, aquí puse de forma más general la tromboflebitis recurrente migratoria, que pues en algunos pacientes con el tiempo pueden verse afectados segmentos de venas claramente diferentes. Cuando esto ocurre sin causa identificable, pues esta tromboflebitis migratoria puede asociarse, como ya había mencionado, con el carcinoma pancreático y pues vamos a observarlo como es la hiperpigmentación de la piel principalmente. Ahora ya hablando de la exploración física, pues como tal a la palpación, pues bueno, al momento de palpar al paciente, pues va a sentir un dolor local, específicamente en la vena afectada, como tal el eritema, bueno, va a haber calor y sobre todo vamos a observar grados variables de edema. Como he venido mencionando, pues lo que principalmente vamos a palpar, pues es un cordón indurado que se extiende a lo largo de esta vena, pero no en todos los casos pues va a ser posible palparlo debido a que pues va a también depender en la consistencia de cada paciente, porque pues obviamente en pacientes con una mayor masa corporal pues va a ser difícil palparlo y sobre todo la podemos confundir con una trombosis venosa profunda. Ahora, como tal, hablando de los estudios de gabinete, el principal que vamos a ocupar pues va a ser el estudio venoso con ecodoppler o duplex, que pues esta es una prueba de imagen que va a ser principalmente de la acción para el diagnóstico de esta trombosis. Este tipo de estudio, pues como tal, confirma de manera objetiva el diagnóstico clínico,
y pues sobre todo permite realizar el diagnóstico diferencial con una trombosis venosa profunda. La falta de comprensibilidad de la vena o la obstrucción del flujo, pues estos son principalmente los criterios que queremos encontrar para dar un diagnóstico de una trombosis venosa superficial. Pues como tal vamos a esta exploración pues no invasiva, pues nos va a informar sobre todo de la presencia o ausencia de una trombosis superficial, pero sobre todo lo que nos va a encaminar es a su localización, que es lo que principalmente nos importa. Y en segunda, pues nos va a dar la extensión real del trombo, pues confinado al sistema venoso superficial, nos va a decir si distal o proximal, o a los callados de las venas apenas, o pues dependiendo de su progresión del sistema profundo. Y por último, también lo que vamos a encontrar pues es la concomitancia de una trombosis venosa profunda ipsilateral, o si esta es contralateral, pero pues esto ya se abordará en otro tema. Pues como tal, bueno, aquí en esta tabla podemos observar que pues cómo es la frecuencia de las trombosis venosas según su localización. Esta es más frecuente en la vena interna, lo cual es de un alto porcentaje, como lo hay de un 80%. En la externa, pues ya se va de un 10 a un 20%, en otras venas igual de un 10 a un 20%, y pues en una afectación bilateral, pues solamente es un mínimo porcentaje, de un 5 al 10%. En conclusión, pues la ecografía o el ultrasonido Doppler pues debería solicitarse de una manera habitual, pues, debido a que pues este es el gol estándar para esta patología. Bueno, existen también indicaciones o sea, primordiales para mandar a realizar un ultrasonido Doppler, como lo son las trombosis. Bueno, primero tenemos las trombosis venosas superficiales cercanas, esto de pues igual o 5 centímetros al sistema de venas profundas. ¿Por qué esta indicación? Pues debido a que el riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa es mayor cuando esta trombosis superficial está presente en el territorio proximal pues principalmente de la vena safena interna o por encima de la rodilla. Y también cuando las trombosis venosas superficiales cercanas a los callados safenopopliteo o safenofemoral a una vena perforante. En segunda instancia tenemos cuando tenemos a una trombosis venosa superficial de una longitud mayor a 5 centímetros, esto que afecte principalmente a varias venas o segmentos venosos, o también cuando hay una trombosis venosa superficial en venas sanas o venas no varicosas. En tercera instancia tenemos cuando el paciente presenta un edema significativo de la extremidad inferior, o también cuando la clínica es severa, pues esto principalmente para descartar la obstrucción venosa profunda o una insuficiencia valvular venosa. Luego tenemos que, pues también cuando, pues por lógica hay un empeoramiento de síntomas y pues ya el paciente está totalmente inestable, y ya para descartar el diagnóstico, pues ya se van a hacer un ultrasonido. Como les comentaba, también pues se recomiendan pacientes obesos, debido pues es que pues hay veces que es difícil apreciar a los signos de la trombosis venosa superficial, principalmente como les mencionaba, lo que era el cordón a tensión o el cordón indurado, ya que pues las venas superficiales pueden situarse pues a varios centímetros bajo la piel, y pues como tal aquí ya o sea, es de tal importancia recomendarle mejor un ultrasonido para no confundir los diagnósticos. Y también este ultrasonido pues se puede recomendar para dar un seguimiento pues a cada paciente. Este se recomienda después de 7 a 10 días para ver si hay para valorar principalmente la resolución o una progresión de esta trombosis. Hablando del diagnóstico diferencial, pues principalmente esta suele confundirse con celulitis, pero igual tenemos varias aquí, como lo son el eritema nodoso, la tendinitis, las picaduras por infectos, el sarcoma de Kaposi, la linfangitis, el granuloma sarcoideo y también la poliarteritis nodosa cutánea.
ahora ya yéndonos al tratamiento, pues como tal el tratamiento tiene ciertos objetivos que son, pues, en primera instancia, tratar los síntomas de la trombosis, evitar la extensión del trombo, prevenir ciertas complicaciones embólicas y, sobre todo, pues, evitar las recidivas. En cuanto a las medidas generales, pues, a todos este tipo de pacientes que ya se diagnosticaron con una trombosis venosa superficial, pues se les aconsejar principalmente mantener las extremidades elevadas por un cierto tiempo y también la deambulación precoz, así como también para tratar el dolor principalmente, pues se puede recomendar las compresas tibias o frías y así mejorar su estabilidad. También aquí se puede utilizar la terapia compresiva, pues ya cuando hay ausencia de contraindicaciones, pues es preferible recomendarle las medias de compresión, pero estas principalmente que cubran toda la longitud que abarque esta vena afectada. Ahora, con el tratamiento farmacológico, pues en primera instancia vamos a encontrar lo que son los AINES, que pues estos van a ser administrados de vía oral, lo cual su principal función pues esta es reducir la extensión y la progresión de la trombosis venosa superficial aproximadamente en un 67%. O sea, como tal no existe un antiinflamatorio que sea más eficaz, pero los que se recomiendan más para este tipo de trombosis es el naproxeno en dosis de 500 miligramos cada 12 horas o el ibuprofeno en 400 miligramos cada 8 horas. Y si la paciente, bueno, si llega a ser una paciente mujer y está embarazada, pues esta se le recomienda principalmente pues paracetamol. Esta en dosis de 500 miligramos cada 8 horas. Ya hablando del tratamiento anticoagulante, pues este tratamiento, o sea, en general es la base de estas trombosis superficiales, pues principalmente para resolver el proceso y prevenir ciertas complicaciones. Esta se divide en 4 principalmente, que son las heparinas de bajo peso molecular, las heparina de bajo peso molecular agregándole medias de compresión y el fondaparinux. También existen nuevos anticoagulantes orales, pero bueno, aquí pues como tal les menciono qué tratamiento farmacológico vamos a elegir y a qué dosis principalmente. Hablando de una trombosis venosa superficial a 3 centímetros o, bueno, aquí como tal el tratamiento va a depender de dónde esté localizada esta trombosis. Por eso se va a dividir el tratamiento así. En una trombosis venosa superficial a 3 centímetros o menos del callado safenofemoral, pues vamos a poder administrar las heparina de bajo peso molecular a unas dosis terapéuticas o, bueno, esta con una duración como si esta se tratara con una trombosis venosa profunda. En una trombosis venosa superficial a mayor de 3 centímetros del callado safenofemoral o safenopopitlio, y sobre todo mayor de 5 centímetros de tamaño de esta trombosis, pues vamos a dar el fondaparinux, que pues esta lo vamos a utilizar a dosis profilácticas, 2.5 miligramos al día, o también de otra opción tenemos al rivaroxaban, 10 miligramos al día. Aquí también podemos meter lo que es la heparina de bajo peso molecular, como lo es bueno, aquí ya va a ser elección de cada médico cuál va a administrar, pero como tal tenemos la deltaparina, la enoxaparina y la notraparina. En la deltaparina pues la podemos utilizar de 5.000 a 10.000 unidades internacionales por día. Y ahora hablando sobre bueno, ya cuando en el paciente tenemos una trombosis venosa, pero esta se encuentra a mayor de 3 centímetros del callado safenofemoral y esta tiene menor de 5 centímetros de extensión,
pero aquí, o sea, lo que nos importa es que no hay factores de riesgo asociados. Aquí como tal solamente podemos indicar antiinflamatorios orales, como lo es ibuprofeno a dosis de 400 miligramos cada 8 horas, o también el naproxeno de 500 miligramos cada 8 horas. Y pues aquí lo que vamos a hacer es revalorar al paciente después de unos 7 a 10 días para ver cómo va la progresión y en dado caso de que pues haya progresión, pues mandar la ecografía o si vemos que sí hay resolución de esta patología, pues con ya continuar con otro tipo de tratamiento que ya sea como venas de medias de compresión también se pueden utilizar. Eh, Luego cuando nos encontremos si encontramos una trombosis venosa superficial a mayor de 3 centímetros del callado safenofemoral y esta igual con menor de 5 centímetros de extensión, pero aquí ya, como tal en el cuadro clínico, ya encontramos síntomas graves o factores de riesgo asociados, pues ya vamos como tal, a medicar lo que es la heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas o el fundaparinux igual a dosis profilácticas. Los factores de riesgo asociados a esta patología y lo que hace la diferencia entre estos dos tipos de tratamiento, pues son bueno, como tal aquí viene la tabla, que son las trombosis extensas, que estas son de mayor o igual a 5 centímetros, la localización, que esta se encuentra principalmente por encima de la rodilla, la proximidad anatómica de la trombosis principalmente al sistema venoso profundo, también como una afectación de la vena safena mayor, síntomas severos y sobre todo factores de riesgo médicos para esta trombosis, como no puede ser sexo masculino, la enfermedad trombo, trombótica venosa y una historia familiar previa de esta enfermedad. ¿Durante cuánto tiempo podemos utilizar este tratamiento? Pues como tal, la bibliografía marcaba que el fundaparinux, en todas las publicaciones acepta que puede, o sea, tener una duración mínima de 45 días. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, pues esta la podemos usar mínimo de 30 días en unas dosis intermedias y de 45 días a dosis profilácticas. Y los AINES orales, pues solamente los vamos a utilizar de 8 a 12 días. Sí, bueno, aquí otra pregunta es que es diferente el tratamiento de las trombosis venosas superficiales en venas sanas o en venas varicosas, como la clasificación que ya había mencionado anteriormente. Pues la respuesta es no, no es diferente debido a que pues el tratamiento es el mismo siempre y cuando se encuentre en la etapa aguda. Ya cuando nos encontramos unas trombosis superficiales sobre varices, pues es importante tratar primero varices, esta mediante escleroterapia o también por métodos quirúrgicos. Esto principalmente para prevenir unas trombosis superficiales recurrentes. Bueno, ya como tal, en el caso de que estas se presenten las trombosis venosas superficiales, pero en venas sanas, pues ya aquí es de manera obligatoria investigar y tratar la afección subyacente, como lo puede ser alguna neoplasia o trombofilias también. Como tal, bueno, ahora hablando del tratamiento quirúrgico, pues vamos a encontrar lo que es la trombectomía, la ligadura de la safena en el confluente femoral y la fleboextracción, que ya la habíamos visto en una clase pasada. En general, la trombectomía, pues teóricamente es la extracción de un trombo venoso, que pues esta restablece la permeabilidad vascular del segmento obstruido, lo cual pues lo que se hace es, bueno, esto evita el largo proceso de organización y recanalización del coágulo, así como pues la destrucción valvular que da lugar a una insuficiencia venosa crónica. Además de que previene la emigración del trombo y la posibilidad de embolia pulmonar. Este proceso pues se lleva a cabo principalmente con introducción de las zonas Forgatti para
extraer principalmente los trombos. Esta pues se va a incidir bueno, se va a introducir de forma proximal a distal con expresión de las masas musculares de la pantorrilla y del muslo en los miembros inferiores. Bueno, hablando en el territorio iliofemoral, pues se hará como tal una incisión de 10 a 12 centímetros sobre la región inguinal, y aquí lo que vamos a hacer pues es identificar la vena femoral común, y pues si es posible también identificar la vena superficial y la vena profunda. Posteriormente pues ya se va a realizar lo que es la venotomía transversal y se van a extirpar los trombos con esta sonda de Fogarty. El otro proceso pues es la ligadura profiláctica de la safena en la confluente femoral. Pues como tal es una cirugía como tal un poco complicada, ya que pues esta va a requerir de anestesia general. Igual puede funcionar la anestesia epidural, pero pues de preferencia se utiliza la general. Como tal, se va a efectuar una incisión oblicua de 6 centímetros en el pliegue cutáneo femoral con su extremo externo sobre el pulso femoral. Pues durante la disección pues deben cortarse y ligarse al mismo modo de manera meticulosa, principalmente las ilíacas circunflejas, la superficial interna y externa, y la epigástrica superficial, la pudenda externa superficial. Esto con el fin con el principal objetivo de evitar el desarrollo de principales colaterales que ocasionen la recurrencia de las venas varices principalmente. Y pues en el otro extremo del tronco safeno, pues se va a disecar como tal en dirección distal hasta exponer y cortar y como tal ya ligar la vena tributaria interna y la femorocutánea superficial interna. Esto principalmente se hace para evitar hematomas y extravasación excesiva y como tal también la equimosis postoperatoria. Cada una de las tres principales tributarias, pues estas se cortan y se ligan, luego de que también se disecan proximalmente la vena safena arriba pues como tal del malleolo, aproximadamente unos 4 centímetros arriba. Las complicaciones, como al inicio ya les había mencionado, pues van a ser principalmente una trombosis venosa profunda y que pues por lo regular llegan a confundirse, y como tal también va a ser un tromboembolismo pulmonar. Ahora hablando del diagnóstico, pues aquí como tal, o sea, de acuerdo a esta tabla, pues vamos a ver que el pronóstico pues siempre va a depender de la localización como tal de la vena y de que si esta se da en una vena sana o en una vena. Hablando por ejemplo, aquí en la tabla muestra de una vena varicosa, y que su localización esté en distal, pues va a tener un pronóstico benigno. O sea, a pesar de que esté una vena varicosa o una vena mal, pues va a tener un buen pronóstico. En una vena varicosa y esta se localice de forma proximal, pues va a haber más probabilidades de que exista un posible tromboembolismo pulmonar. Y por último, si esta trombosis se da en una vena normal o una vena sana, pues y en su localización pues está en localización proximal, pues esta pues va a haber más posiblemente que haya un tromboembolismo pulmonar. Y pues como tal sería todo. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a trombosis venosa superficial? Yo, compañera. Sí, doc. ¿Qué indicaciones serían para un tratamiento quirúrgico? Sí, como tal para el tratamiento
tratamiento quirúrgico, las principales indicaciones que marcaba la bibliografía, pues era el dolor incoercible, ya cuando había presencia de una alteración dérmica y pues sobre todo cuando hay una trombosis ya como tal en el muslo. Muchas gracias, compañera. Sí, de nada. Bueno, en realidad, recuerden la clasificación de CIP, CEAP, clasifica en estadios los problemas varicosos y dentro de las complicaciones de estos, pues están las trombosis, ¿no? No se suele manejar quirúrgicamente al paciente con trombosis venosa superficial de primera instancia. Primero se le da el tratamiento médico, que es básicamente la anticoagulación, la hidratación o la hiperhidratación para disminuir la viscosidad sanguínea, medidas locales como vendajes o medias de compresión superficial. Y lo que se trata con este manejo es de que el trombo no crezca. Las medidas medicamentosas y generales no son para disolver o eliminar los trombos. Estos, una vez establecidos, son histológicamente redes de fibrina con atrapamiento de elementos formes y estos no los pueden disolver, ¿sí? Entonces, solamente la finalidad es que no crezca ni en sentido proximal ni en sentido distal, porque si el trombo crece, va a tapar colaterales o se va a extender y entonces el problema del retorno venoso se va a agudizar más. De hecho, con las medidas generales, nuestro sistema fibrinolítico que todos tenemos, ¿verdad?, va a actuar en un lapso de 7 a 14 días y va a realmente a metabolizar el trombo y se va a resolver espontáneamente. Es muy raro que un paciente con trombosis venosa superficial requiera de cirugía. Sí, Doc. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Qué otra duda, pregunta o comentario con respecto al tema? Yo, doctor, ¿se suele dar terapia combinada AINE con heparina de bajo peso molecular? ¿O siempre es una? ¿Qué dices, doctora? Bueno, pues yo diría que sí, porque principalmente los AINES van a disminuir como tal los síntomas locales y ya, o sea, si hay otros factores de riesgo asociados, que era lo que mencionaba, pues también se puede como tal administrar la heparina de bajo peso molecular. No sé qué usted opina, doctor. El anticoagulante es lo básico. Los antiinflamatorios no esteroideos tienen inconvenientes. El primer inconveniente es que son muy ulcerogénicos. Entonces, pues hay que tomar en consideración esto, ¿no? La irritación gástrica y la tendencia a hacer úlceras pépticas con este tipo de medicamentos. Si ustedes quieren eliminar el dolor, que es lo que más aqueja al paciente, pues pueden hacerlo con algún otro tipo de analgésico, ¿no? Como puede ser la lisina, puede ser el ketorolaco, puede ser inclusive el paracetamol en infusión, o inclusive si tienen pacientes que tienen el umbral del dolor muy bajo y que les aqueja mucho el dolor, pueden utilizar algún opiáceo sintético como la buprenorfina o la nalbufina. Sin embargo, la literatura sí menciona los AINES y se pueden utilizar, ¿no? Ya aquí ya depende de la experiencia que van desarrollando ustedes, cada quien, el uso o no. Por otro lado, recuerden que el proceso inflamatorio forma parte de la primera etapa del proceso cicatrizal. Si ustedes utilizan antiinflamatorios, ya sean esteroideos o no esteroideos, lo único que están haciendo
claro, van a mejorar el cuadro clínico del paciente, pero lo que están haciendo es que están prolongando la fase inicial de la cicatrización. Y no solamente de esta entidad, o sea, no solamente de la trombosis venosa superficial, sino de cualquier proceso cicatrizal, puede ser un abordaje quirúrgico abierto, etcétera. Si nosotros damos esteroides o AINES, lo que estamos haciendo es que esa fase de proceso cicatrizal se va a alargar. Y eso pues no es conveniente, ¿no? Ya que forma de la parte de la fisiología normal de la cicatrización. Pero les hago hincapié, cada quien va a crear su experiencia al respecto y bueno, pues la literatura lo menciona y no podemos ir en contra de la literatura, ¿no? Sí, doctora. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Ok, parece ser que no, ¿verdad? Aquí la vamos a dejar por hoy. Les recuerdo que se trata de exponer los temas, no de leerlos. Si ustedes se ponen a leer las láminas que prepararon para la exposición, su puntaje va a descender. Bueno, nos miramos mañana para seguir con el temario. Buena tarde a todos. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor.